es un hombre nacido en el poder, el centro del eje del mal. Era un psicópata paranoico, uno de los dictadores más malvados de la historia. Tortura y ejecuta a cientos de miles de su propio pueblo, mientras intimida al resto del mundo. Corea del Norte tiene un régimen dotado de misiles y armas de destrucción masiva, mientras su gente muere de hambre. Su mensaje es: si nos atacas, te dispararemos un misil nuclear, y tal vez sea lo bastante chiflado para hacerlo. Esta es la historia de un hombre con un deseo insaciable de poder y fama. Un hombre criado para ser dictador, que gobierna con sádica crueldad. El norcoreano Kim Jong-il. ...8 de julio de 1994. A los 82 años, muere Kim Il-sung, el dictador de Corea del Norte por 36 años. A pesar de la realidad de su régimen, que ha sido uno de los más crueles y tiránicos que haya conocido el mundo, Kim Il-sung es venerado casi como un dios. Y los norcoreanos creen que los guió hacia la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial y sobre Estados Unidos en la Guerra de Corea. Con su muerte, nace la primera dinastía comunista del mundo, cuando su hijo, Kim Jong-il, hereda el manto de poder. Corea del Norte tiene su padre fundador que murió y fue al cielo, donde preside. Tienen su representante vivo en sangre y espíritu, y el linaje continúa. Pero Kim Jong-il hereda una situación desastrosa. A pesar de los intentos de su padre por lograr la autosuficiencia total, Corea del Norte debe depender de sus vecinos comunistas para que compren sus productos. El colapso de la Unión Soviética en 1991 tiene efectos catastróficos en la economía de Corea del Norte, agravados por varias cosechas desastrosas que crean hambruna en todo el país. El mito de un paraíso socialista se está derrumbando. Desde que Kim Jong-il se involucró en toda la política, la distribución de comida mermó gradualmente. En la mañana, camino al trabajo, veía más de 10 niños callejeros muertos. En esa época, muchas personas morían junto a mí, entre ellas muchos niños huérfanos. Notablemente, la propaganda norcoreana presenta la hambruna como una ardua marcha que todos están obligados a realizar, incluyendo a su nuevo líder Kim Jong-il, quien es visto recorriendo el país, presuntamente sobreviviendo con solo un tazón de arroz al día. Argumentaba que él, casi más que cualquier otro, sufría por esta ardua marcha. Intentaba proyectar esa imagen de austeridad a su pueblo, que tenía un solo traje, que comía tan poco que ya no tenía necesidad de defecar, que su cuerpo se había adaptado a no consumir nada. Pero en realidad, mientras su pueblo muere de hambre, Kim Jong-il vive la buena vida. Siempre comía langostas y también bebía vino francés. Era el mayor cliente individual de Hennessy. A este hombre le gustaba la buena comida. ¿Qué es ese ruido? Las masas famélicas, señor. Él era literalmente así.
Es la clase de maldad en la que no hay sentimientos. Solo hay vacío. Esas personas famélicas que gritan afuera no son nada para mí. En lugar de introducir simples reformas de mercado como China y Rusia que mantendrían vivo a su pueblo, el egoísta Kim Jong-il solo está interesado en su propia supervivencia. No lo hizo porque creía que una política así haría al pueblo demasiado independiente, difícil de controlar y, al final, demasiado peligroso. Para financiar su extravagante estilo de vida y mantenerse en el poder, dirige el gobierno como una empresa criminal al estilo de la mafia. Se hablaba de su participación en varias actividades ilícitas, desde el comercio de marfil hasta ser uno de los mayores productores de metanfetaminas. Eran los mejores falsificadores de billetes de $100 del mundo, billetes estadounidenses. Creo que esa es una de las grandes contradicciones de Kim Jong-il. Puedes crear perfectos billetes falsos de $100 y aún así no puedes cultivar suficiente maíz para alimentar a la gente. Mientras se enriquece, Kim idea maliciosamente un modo de hacer que otros paguen para mantener con vida al pueblo norcoreano. Aterrorizará a Occidente para que le envíen comida. Además de crear el cuarto mayor ejército del mundo, Kim Jong-il desarrolla armas nucleares en secreto. Corea del Norte pretendió siempre ser un estado nuclear. Una posición de negociación con una prebenda, es decir, que estaban dispuestos a abandonar eso por algún tipo de garantía de supervivencia a su régimen. Kim se asegura de que Occidente sepa exactamente lo que está haciendo. Lo que solían hacer era permitir la fuga de información sobre su programa nuclear deliberadamente. Y tal vez probar un arma nuclear o probablemente con un misil. Sugerían negociaciones como un modo de resolver la crisis que ellos mismos acababan de crear. Gran parte del mundo respiraba aliviada y les hacía concesiones. Mediante una astuta y arriesgada política nuclear, Kim Jong-il logra que su enemigo más odiado resuelva su problema. Cuando la ayuda estadounidense llegó al país, dijeron al pueblo norcoreano que se trataba de la compensación de los estadounidenses por su ataque imperialista a Corea del Norte en la Guerra de Corea. Aunque ahora la comida está fluyendo en abundancia, Kim Jong-il continúa aumentando su arsenal nuclear. Su mensaje es: si nos atacas, si nos haces cualquier cosa que no nos agrade, te dispararemos un misil nuclear. Fin del juego. Y tal vez, solo tal vez, sea lo bastante inestable y loco, lo bastante chiflado para hacerlo. La amenaza nuclear del dictador de Corea del Norte no busca solo lograr que el mundo alimente a su pueblo. Su país ha quedado tan aislado que es considerado irrelevante en los asuntos mundiales. Pero las bombas nucleares lo hacen notar. Alimentan su ego. Kim Jong-il era un maestro manipulador a nivel internacional y le encantaba ese asunto de lograr que Estados Unidos fuera subdominante ante él, sumiso ante él. Queríamos evitar que tuviera armas nucleares, pero igual terminó con ellas. Es la cruel contradicción de la Corea del Norte de Kim Jong-il. Mientras miles de millones se gastan en el ejército y en armas nucleares, su pueblo está aterrado y famélico, sobreviviendo solo gracias a la ayuda internacional. En 2002, Kim Jong-il contacta a Japón para iniciar conversaciones sobre ayuda. Ya que es su antiguo enemigo jurado, siente que debe ofrecerles algo primero. Pero lo que les ofrece es una sorprendente admisión de culpa. Dice que en los años 70
sus agentes secretos secuestraron ciudadanos japoneses, incluyendo a Megumi Yukuda, quien solo tenía 13 años entonces. Porque Kim Jong-il se había obsesionado con el espionaje. Quería aventuras por lo general totalmente innecesarias. El peor ejemplo fue la decisión de secuestrar a un gran número de ciudadanos japoneses para ser usados como maestros de idioma para los espías norcoreanos en entrenamiento. Al menos 13 ciudadanos japoneses fueron secuestrados, como al final admitió el gobierno norcoreano. Pero esto parece ser solo parte del total, que quizás sea de algunas docenas. Es un nivel de depravación patrocinada por el Estado que el resto del mundo apenas podía creer, pero es solo lo que se esperaría de un hombre criado para ser dictador. Desde el comienzo, la vida del futuro dictador de Corea del Norte, Kim Jong-il, se basa en una mentira. El reporte estatal oficial dice que nació en circunstancias que harían sonrojar incluso a Jesucristo. Se dice que cuando nació Kim Jong-il, un glaciar en el lago del monte Paektu, que es la montaña más famosa de Corea, se agrietó. Apareció un arco iris doble en el cielo. Una nueva estrella apareció en el firmamento. Las grullas, el ave nacional de Corea, surcaban el cielo para anunciar el nacimiento de Kim Jong-il. La realidad es que nació entre la niebla de la Segunda Guerra Mundial. Kim Jong-il nació como Yuri Kim en una base militar soviética cerca de Khabarovsk. Pero a los norcoreanos les es imposible admitir eso, así que inventaron la historia de que nació en suelo coreano. Su padre, Kim Il-sung, es un comandante que lucha para la resistencia comunista en el lejano oriente de Rusia. Con el apoyo soviético, el objetivo de Kim es liberar la península coreana del control japonés. En 1945, Japón es obligado a rendirse después de que Estados Unidos pone al país de rodillas. Pero cuando el padre de Kim Jong-il, Kim Il-sung, regresa a Corea del Norte, la historia del nacimiento de su hijo no es la única mentira que le dicen a su pueblo. Es una constante distorsión de la historia. Muchos norcoreanos creen que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial por el movimiento de resistencia de Kim Il-sung. Con los estadounidenses firmemente en control del sur de la península y los rusos y chinos apoyando a Kim Il-sung en el norte, Corea queda dividida. El futuro dictador Kim Jong-il solo tiene 4 años cuando su padre lleva a la familia a la nueva capital norteña, Pyongyang. La propaganda comunista muestra su infancia como heroica bajo el ascenso glorioso de su padre al poder. Pero no podría estar más lejos de la verdad, según los reportes de los desertores. Algunos dicen que su descenso a la maldad comienza a temprana edad. En 1948, Kim Jong-il y su hermano menor tienen permitido jugar juntos en la piscina detrás de la mansión de la familia. Por la razón que fuera, algo espantoso sucede. Sus travesuras se vuelven desagradables. El hermano menor se ahoga. Se rumora que Kim Jong-il es el responsable. Si existe la posibilidad de que realmente ahogara a su hermano, eso demuestra que los actos antisociales e incluso el homicidio
no estarán muy lejos de su comportamiento diario. Esta historia siempre ha sido mostrada desde dos perspectivas. A menudo se ha presentado por quienes desean atacar a Kim Jong-il como que es inherentemente maligno. Sin embargo, también le dan otro giro, que es para mostrar de nuevo sus credenciales de hombre duro. No querrás meterte con Kim Jong-il. No molestes a Kim Jong-il. Al parecer con pocos sentimientos por la pérdida de su hermano. Es la pérdida de otro familiar cercano solo un año después, la que en realidad deja devastado a Kim Jong-il. En 1949, cuando solo tiene 7 años, su madre sufre complicaciones en un embarazo ectópico y muere. Si hubiera tenido una madre, habría tenido una especie de mano controladora. Sin eso, parece que creció en un mundo donde interactuar con él era muy peligroso para todos los demás y muy seguro para él. Esto deja al joven Kim desesperado por la atención de su padre. Pero Kim Il-sung tiene preocupaciones más urgentes. Al amanecer del 25 de junio de 1950, Kim Il-sung inicia uno de los conflictos más brutales e inútiles del siglo XX. La guerra de Corea es lo más cercano a una tercera guerra mundial que el mundo haya visto. Kim Il-sung invade el sur, decidido a convertirlo en comunista. Pero el ejército de las Naciones Unidas, dirigido por Estados Unidos, lo obliga a retroceder. Al ver a su aliado comunista en problemas, China invade y hace retroceder a los estadounidenses. La guerra termina en un punto muerto. Nunca se firma un tratado de paz. Las personas olvidan que la guerra de Corea técnicamente nunca terminó. Muchas familias fueron divididas entre Corea del Norte y Corea del Sur, y para esas familias en Corea del Sur fue como si el otro lado de su familia cayera en un agujero negro. Ambos bandos acuerdan una zona desmilitarizada que aún divide a los dos países. La guerra de Corea infunde en Kim Il-sung y en su hijo Kim Jong-il un temor y un odio imperecederos hacia Estados Unidos. Crearían un vasto ejército de 1 millón de hombres para evitar que el norte fuera invadido de nuevo. Una de las principales vías para mantener su poder es mediante una especie de victimización teatral. Todo siempre se trata de esa lucha continua, la lucha contra el imperialismo estadounidense, que para ellos se remonta a la guerra de Corea. La zona desmilitarizada es en realidad la frontera más fuertemente militarizada del mundo. Un tramo de 4 kilómetros de ancho y 120 de largo de territorio deshabitado. La zona desmilitarizada es una franja que divide al país, separando a los dos ejércitos. Y no podría tener un nombre menos apropiado. Hace muchos años un general estadounidense estuvo allí, el comandante de las Fuerzas Armadas, y solía decir a la prensa: no hay nada desmilitarizado allí. Las escaramuzas son frecuentes. Solo pocos años después de creada la zona, tropas estadounidenses, surcoreanas y norcoreanas se involucran en una horrible confrontación. Con la guerra y la zona desmilitarizada aislando al país, Corea del Norte decide actuar sola. 운명의 영도자는 일찍이 없었습니다. Kim Il-sung decreta que Corea del Norte debe ahora ser totalmente autosuficiente y nunca depender de nuevo de China o Rusia para salvarla. En 1955 declara una política de autosuficiencia de Corea del Norte, conocida como Juche. La teoría del Juche unió el país bajo una mezcla de marxismo, leninismo y mitología coreana, y claro, confucianismo.
Bajo el Juche, Corea del Norte se alimentaría, se armaría y se desarrollaría sin ninguna intervención del mundo. Es un sistema que Kim Il-sung usa para establecer el gobierno de un solo hombre en el país. Las masas ahora deben someterse al gran líder. Pero mientras se convierte en el padre de una nación, no es un buen padre para su hijo. Kim Jong-il está desesperado por su atención y aprobación, pero el líder supremo ha iniciado una nueva familia. Kim Jong-il se vuelve malcriado y resentido. Kim Jong-il creció muy protegido y no le negaban nada. Podemos imaginar que era necesario negarle algunos caprichos para desarrollar alguna conciencia de lo que se puede hacer. Desde luego, si fuiste criado por el líder supremo, imaginen lo que le hará eso a tu ego. Como miembro de la élite comunista, no es obligado a cumplir los 10 años de servicio militar, como los otros chicos de su edad. En su lugar, desarrolla un interés por las artes. Se dice que se obsesionó con Elvis Presley y quería ser una estrella también. Exige que los diplomáticos de su padre le traigan películas extranjeras, completamente prohibidas para el resto de la población. Veía de todo, desde películas de pandilleros japoneses hasta eróticas de Hollywood y Bollywood. Pero parece que prefería las películas de gran éxito de Hollywood. Las películas de James Bond eran sus favoritas. Le encantaba Rambo. Quizá hubiera sido un buen productor de cine. Sin embargo, nació para ser un dictador. Luego de graduarse Kim Il-sung de la universidad en 1964, Kim Jong-il recibe un puesto en el Partido de los Trabajadores. Su padre pronto lo promueve a un rol gubernamental que cree disfrutará. Kim Il-sung comprendió que ese niño había visto cine toda su infancia, estaba obsesionado con el cine. Y Kim Jong-il de pronto se vio catapultado de un servidor civil sin un rol claro a dirigir todo el sistema de propaganda del país. Es el puesto perfecto para un joven desesperado por congraciarse con su padre. Desea extender el mito de este como una figura divina que ganó la guerra de Corea. Al elevarlo a tales alturas, Kim Jong-il espera algún día tomar las riendas del poder. Ordena que estatuas y pinturas de Kim Il-sung sean colocadas por toda Corea del Norte. Cada casa debía mostrar un retrato de Kim Il-sung y esos retratos debían limpiarse y reemplazarse según reglas muy específicas, y era un crimen no cumplir esas reglas. Gracias a Kim Jong-il, el culto a la personalidad se apodera de todo el país. Fue él quien intensificó el culto a la personalidad del padre, hasta el punto en que incluso los soviéticos y chinos que lo visitaban, que estaban de acuerdo con el estalinismo y el maoísmo, pensaban: cielos, esto es exagerado. Es como la imagen en el espejo de una religión extrema, es como un culto. Y el padre fundador sigue siendo el ser supremo de dicho culto, si se quiere. Al construir el culto a su padre, Kim Jong-il espera algún día ser ungido como su sucesor. Su único temor es que su hermanastro menor podría ser elegido en su lugar. Así que al maniobrar en busca del puesto más alto, toma una póliza de seguro. Se rumora
que comienza a espiar a su padre. Le coloca micrófonos a Kim Il-sung para ver si está considerando en secreto a su hermanastro en su lugar. Esto le permite identificar y remover a cualquiera que pudiera no apoyar su ascenso al poder. Nam-il es un partisano que luchó junto al padre de Kim en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando comienza a hacer preguntas sobre la aptitud de Kim Jong-il para el cargo supremo, muere en un misterioso accidente de auto. Y de acuerdo al propio sobrino de Kim Jong-il, quien desertó, cuando otro oficial sugiere que él no debería suceder a su padre, Kim Jong-il lo hace ejecutar. Se consideraba que estas personas promovían a uno de sus rivales, así que se libró de ellas, las envió a campos o las mató. Su hermanastro sería enviado en silencio al exterior para no regresar nunca. Con solo 25 años, Kim Jong-il está aprendiendo las lecciones de terror de su padre. La purga es absolutamente clave en el manual de la dictadura norcoreana. Kim Jong-il purgó o exilió personas, las ejecutó o las puso en prisión. La purga abarcó toda la sociedad. Gradualmente, el poder que adquiere Kim tras bastidores se le sube a la cabeza. Gracias a su amor por las películas, considera el cine como el medio perfecto para adoctrinar al pueblo norcoreano. Desea estar a la par de sus odiados enemigos en Corea del Sur, que ahora están produciendo películas galardonadas y aclamadas por la crítica. Pero el norte tiene el talento. Tenía un dilema, y era que sus cineastas no podían saber lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, porque los mantenía aislados herméticamente del mundo. Así que Kim idea un plan de mente. Este es uno de los episodios más extraños en Corea del Norte y se sitúa como uno de los más particulares en la historia de la cinematografía moderna. Chae Eun-hui es la actriz de cine más glamorosa y exitosa de Corea del Sur. Un día, recibe una invitación inusual para viajar a Hong Kong. La actriz fue contactada por un cineasta de Hong Kong, quien le ofreció un guión para dirigir y protagonizar. Durante varios días, Chae es halagada y persuadida hasta que le piden acompañar al cineasta a la costa de Hong Kong, donde presuntamente vive un gran productor. Sin embargo, todo es una trampa. Se desmayó durante el rapto, dijo, y despertó en un barco, con el rostro de Kim Il-sung mirándola desde un retrato, llevándola a Corea del Norte. Luego de un viaje en bote de 6 días, Chae comprende la gravedad de su situación, ya que Kim Jong-il ha llegado a la costa de Corea del Norte para recibirla personalmente. Tras obtener a su estrella surcoreana, ahora necesita un director. ¿Quién mejor que el esposo enemistado de la actriz, Shin Sang-ok, el cineasta más famoso de Corea del Sur? Shin es puesto en prisión después de ser secuestrado también en Hong Kong, en circunstancias casi idénticas a las de Chae. Los norcoreanos diseñaron una posición de tortura, en la que ordenaban al recluso sentarse con las piernas cruzadas y la espalda recta, mirando hacia adelante por 16 o 18 horas al día, sin mover un solo músculo. Si lo hacías, te castigaban.
El objeto de la tortura es que sentarse inmóvil era el único modo de pensar en tu crimen y arrepentirte. En total, Shin permaneció en prisión casi 3 años. Shin finalmente accede a dirigir películas para Kim Jong-il si lo liberan. Shin acababa de ser liberado de prisión un par de semanas antes. Le dieron ropa nueva, lo engordaron con buena comida y sus guardias le dijeron que Kim Jong-il quería conocerlo. 5 años después del secuestro, Kim Jong-il prepara una fiesta para Choi para que se reúna con Shin Sang-ok. Como haciendo su propia película con sus víctimas como actores, Kim dirige toda la escena. Oye, hay alguien que quiero que conozcas y crea ese drama. ¿Pueden imaginarlo? Ella estaba allí de fiesta con la élite de Corea del Norte y luego aparece el esposo secuestrado. Entonces él les dijo, vamos, no piensan abrazarse, así que Shin y Choi se abrazan aturdidos. Y Kim ya ha soñado su glorioso final. Y dice, tengo una idea, ¿por qué no se casan de nuevo? Oh, muy bien, les diré algo, yo los casaré. Es decir, el hombre está loco. Shin y Choi son obligados a hacer varias películas para Kim Jong-il, hasta que escapan a Occidente en 1986. Para los años 80, Kim Il-sung todavía es el dictador de Corea del Norte, un dios para su pueblo adoctrinado, pero tras bastidores su salud está decayendo. Al eliminar a todos sus rivales, Kim Jong-il ha persuadido a su padre de elegirlo como su eventual sucesor. Pero ya que no posee experiencia militar, debe probarle al ejército que es digno de liderarlo. Debía establecerse a sí mismo como un hombre duro en un país donde la milicia está en una alta posición dentro de la sociedad. Debía probar que era duro. Eso significaba carecer por completo de clemencia hacia sus enemigos. Inspirado por su amor a James Bond, Kim Jong-il se encarga de los servicios de inteligencia de Corea del Norte. Ya que nunca salió de Corea del Norte, asumió que lo que veía en las películas de Hollywood era real. Pensaba que las películas de James Bond eran docudramas sobre cómo se hacía el espionaje en Occidente. Decide intentar terminar el trabajo que inició su padre: atacar el sur. 7 ministros del gabinete surcoreano, incluyendo al presidente, están visitando el mausoleo de los mártires en Rangún para rendir honores a un héroe de la lucha de Birmania por su independencia. 2 días antes, Kim Jong-il envía a sus agentes a plantar una aterradora sorpresa para el servicio. Sin líder, Corea del Sur estaría a la merced de Kim. 21 personas mueren, incluyendo 3 miembros del gabinete de Corea del Sur. Pero el blanco principal, el presidente, sobrevive cuando su auto queda atrapado en el tráfico y llega tarde al servicio. Es evidente que se hizo con la presunción de que un intento de asesinato así iniciaría una enorme rebelión antigubernamental en Corea del Sur. Por supuesto, era un sueño imposible. Para 1987, con el apoyo de Estados Unidos, Corea del Sur emerge como una economía exitosa y próspera, y después de años de dictadura, está convirtiéndose en demócrata. Le otorgan los Juegos Olímpicos de 1988, pero Kim cree que deberían realizarlos conjuntamente con el norte. Con la Guerra Fría aún en su apogeo, Kim orquestaría un boicot. Los aliados comunistas de Corea del Norte se reunían para decidir acerca de boicotear
las terceras Olimpiadas. Moscú fue boicoteado por Occidente en el 80. Los Ángeles lo vivió por Oriente en el 84. Kim idea un modo de asegurarse de que el bloque oriental vote para arruinar el gran día de Corea del Sur. Sin que lo supieran los pasajeros a bordo del vuelo 858 de Korean Airlines con rumbo a Seúl, agentes norcoreanos plantan una bomba antes de abandonar el avión en una escala pautada en Abu Dhabi. ...115 personas, en su mayoría surcoreanos, mueren. En la mente retorcida de Kim Jong-il, les ha dado una excusa a las naciones comunistas para boicotear las Olimpiadas de Seúl. Los norcoreanos les daban un pretexto. Es peligroso. Hay aviones cayendo del cielo. Es una zona de guerra. Pero su plan de mente tiene el resultado opuesto. Agentes de la inteligencia surcoreana rastrean a los bombarderos de Kim hasta una habitación de hotel en Bahrein. Al comprender que están por ser arrestados, intentan cometer suicidio con píldoras de cianuro ocultas en cigarrillos. Uno de ellos lo logra. La otra es detenida por los agentes surcoreanos justo a tiempo. La terrorista sobrevive y confiesa que Kim Jong-il la envió. Ella bajó del avión con una de esas máscaras asiáticas en la cara. Y sospecho que bajo la máscara había una mordaza que se colocaba en su boca para evitar que se mordiera la lengua, porque los comandos norcoreanos son entrenados para morderse la lengua y desangrarse. Con las tácticas homicidas de Kim expuestas, los países del bloque oriental votan para asistir a las Olimpiadas de Corea del Sur. La Casa Blanca etiqueta a Corea del Norte como un estado patrocinante del terrorismo. Pero a Kim Jong-il no le importa, porque el 8 de julio de 1994 recibe la noticia que ha esperado toda su vida. Su padre está muerto y él pronto tendrá el control total de Corea del Norte. Para el pueblo, sus vidas ya empobrecidas y reprimidas están por empeorar. El reino de Kim Jong-il, como el querido líder de Corea del Norte, pone al país de rodillas. Cerca de 1 millón de personas muere de hambre en una de las peores hambrunas del mundo en el siglo XX. El país se descompone de tal modo que al ser visto desde el espacio casi yace en total oscuridad comparado con el resto de Asia. Sin embargo, en lugar de ser motivo de lástima, Kim Jong-il ha convertido a su país en un paria internacional. Corea del Norte tiene un régimen dotado con misiles y armas de destrucción masiva, mientras su gente muere de hambre. Estados como este y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal. Pero Kim Jong-il es inmune a los insultos de Estados Unidos, ya que mantiene a su pueblo totalmente aislado, ignorantes de cómo los ve el resto del mundo. Ninguna información independiente puede entrar o salir. Cualquiera que desobedezca al líder es aplastado sin misericordia. Se dice que ningún otro país en el planeta tiene más prisioneros políticos que Corea del Norte. En el comienzo de su gobierno, Corea del Norte tenía más prisioneros políticos por cada 1000 personas que la Unión Soviética de Stalin. Algunos estiman que unos 200.000 están en prisión por sus ideas.
Para cualquiera que no concuerde con el culto a la personalidad, cualquiera que rete la autoridad, la legitimidad del Partido de los Trabajadores de Corea, los castigos son sumamente duros, hasta por supuesto el muy conocido sistema de campos de prisioneros del Gulag y el extenso uso de la ejecución. Muchos son torturados por actos tan banales que nadie en Occidente los consideraría crímenes. Jung Wang-il vendió mariscos a Corea del Sur sin el permiso del partido. Me torturaron de muchas formas. Me torturaron usando electricidad y también con agua. Y también sufrí la tortura de la paloma, en la que estaba encadenado al revés. Te encadenan las manos en la espalda, en un gancho de 60 centímetros de alto para que no puedas sentarte, ni descansar, ni pararte. Tu cuerpo se paraliza. Se paraliza hasta adormecerse por completo y te duele el pecho como si fuera a estallar. El dolor es indescriptible. Te haces en los pantalones. Es una situación incómoda y humillante. Jung Wang-il es obligado a hacer una confesión falsa de que era un espía trabajando para Corea del Sur. Y muchos más son enviados al mismo campo por apenas expresar su descontento durante la hambruna. Los atrapaban porque hablaban de sus problemas al vivir durante la ardua marcha. Solo por eso, la mayoría solo porque se quejaban. Había personas que atrapaban porque dañaban la foto de Kim Jong-il en los periódicos. Jung experimenta condiciones que ningún ser humano debería presenciar y que no se han visto desde los campos de trabajo nazis. La temperatura llega a menos de 30 grados centígrados en invierno. El suelo se congela hasta casi 2 metros de profundidad, así que no te permitían enterrar a los muertos. En primavera, cuando el suelo comienza a descongelarse, íbamos al almacén a desechar los cuerpos. Era miserable ver eso. Los cuerpos se habían descompuesto al congelarse y descongelarse. Estaban enredados. Teníamos que usar palas para enterrarlos. Mientras cientos de miles mueren de hambre o están en prisión, Kim Jong-il continúa con su vida de excesos. En 2008 desaparece por 10 meses sin explicación. El mundo espera. ¿Acaso su estilo de vida le ha traído consecuencias? Cuando reaparece, luce frágil y desconcertado. Entonces, el 17 de diciembre de 2011, se hace un anuncio. 위대한 용도자 김정일 동지께서 Kim Jong-il, el querido líder de Corea del Norte, está muerto. Las muestras de dolor son tan histéricas como cuando murió su padre 17 años antes. Al principio, muchos en Occidente esperan que su muerte sea un punto de inflexión en la historia de Corea del Norte. Después de 63 años de brutal dictadura, existe la posibilidad de que el país finalmente se abra y acabe con su exilio autoimpuesto como el reino ermitaño. Incluso hay rumores de reunificación. La propia existencia de la próspera Corea del Sur, a solo 4 kilómetros de la zona desmilitarizada, ha llegado a definir al norte. Cosas que constituyen un fracaso para cualquier otro líder, como la pérdida de la guerra, como la guerra de Corea, una hambruna, o el hecho de que tu país rival, del que afirma ser el dueño por derecho, tenga una economía 1 millón de veces mayor que la tuya. Nada de eso parece afectarlo.
Los surcoreanos están a la vanguardia del mundo tecnológico moderno. La gran fortuna de Corea del Sur es que se aliaron con Estados Unidos, así que siguieron el camino de esa nación. Los norcoreanos siguieron otro camino. Para muchos, la única esperanza es escapar. Después de desertar y establecerme en Corea del Sur por unos 5 o 6 años, aún tenía pesadillas. Aún tengo pesadillas sobre Corea del Norte. La dictadura es así de horrible. La esperanza aumenta cuando se anuncia que el tercer hijo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, subirá al poder. Ha sido educado en Occidente. Él se crió en el extranjero, está consciente de cómo es el mundo, ha visto otras cosas, a diferencia de su padre y de su abuelo. Con solo 28 años, se convierte en el tercer líder supremo de la dinastía. Kim Jong-un es inusual en muchos aspectos. Es muy joven. Su padre esperaba vivir mucho más. Por supuesto, eso no ocurrió. Así que ahora Kim Jong-un está en control del país con muy poca experiencia. Por desgracia para Corea del Norte, resulta estar incluso más loco que su padre. Comienza con una extraña recomendación de gobierno. Kim Jong-un anuncia que la nación deberá seguir sus nuevas reglas de corte de cabello. Las mujeres pueden tener uno de 18 cortes, pero los hombres solo uno de 10 estilos aprobados. Es un set de reglas que el líder supremo ignora deliberadamente. Pero hay un lado mucho más oscuro en el nuevo Kim. Kim Jong-un parece estar mucho más dispuesto, mucho más inclinado a usar la violencia física. Está dispuesto a asesinar personas que conoce muy bien directamente. Comienza purgando a su propio tío, que es arrestado y ejecutado públicamente. Luego, mata a gran parte de su mando militar en ejecuciones públicas. Al mismo tiempo, continúa probando armas nucleares mientras su pueblo muere de hambre. Al comparar a Kim Jong-il y Kim Jong-un, las personas creen que Kim Jong-un será diferente, pero nada puede cambiar. Aún hay hambruna, aún hay personas que mueren de hambre. Creo que es mejor no tener esperanzas sobre Kim Jong-un. Mientras tanto, el hombre responsable de gran parte del caos de su país, Kim Jong-il, yace embalsamado en el mausoleo de Pyongyang, vigilando sigilosamente el reino de su hijo y el continuo sufrimiento del pueblo norcoreano. Kim Jong-il fue quien creó este Truman Show por la sola razón de que no tendría ningún poder si este dejara de existir. La Corea del Norte actual ha existido por la sola razón de mantener a los Kim y mantener ese liderazgo. Y eso se construyó sobre el dolor, el trabajo, la angustia y la tragedia de todos los que viven allí. Pero a pesar de que parezca tan invulnerable como siempre, algunos creen que el castillo de naipes que construyó la familia Kim podría derrumbarse. Creo que el sistema norcoreano es muy frágil. Es una familia sentada en la cima, succionando la vida de una sociedad para su propio beneficio. Y cuando los medios para hacer eso dejen de ser efectivos, esto podría terminar muy pronto.